Revelado, millonario despilfarró millones en busca de cura. La faccineera descubrió lo inesperado. Ricardo nunca se había sentido tan perdido. En el lujoso jardín de su mansión en Miami, rodeado de lujosos coches y referencias a su fortuna, su mirada se perdía en lo que realmente importaba. Valentina, su hija, que días tras días veía consumir su vida debido a una enfermedad que el dinero no podía curar. Las consultas con los médicos más renombrados, los tratamientos experimentales en clínicas privadas, todo era inútil. La angustia se apoderaba de su mente, una agitación incesante sacudía su pecho. ¿Qué más puedo hacer?, se preguntaba, mientras sus manos acariciaban el costoso teléfono, siempre al servicio de una última esperanza. Su esposa, Elena, se quejaba cada vez más sobre la obsesión de Ricardo por gastar y gastar. No se trata de dinero, Ricardo. Valentina necesita a su padre, no a un magnate, le decía, pero él solo podía pensar en la próxima oportunidad, una nueva receta en la que invertir. «Estás perdiendo el tiempo con cosas sin sentido», insistía ella. En su mente, la imagen de Valentina sonriendo desaparecía en la nunca, disolviéndose como el consuelo que él trataba de ofrecer. Mientras tanto, Rosa, la faccineera del complejo, pasaba con su escoba por cada rincón de la mansión, escuchando las conversaciones a través de puertas entreabiertas. Era imposible no sentir la tristeza que emanaba de esa familia. Esa niña, pensaba cada vez que la veía jugar en el jardín, en medio de su mundo lleno de flores y risas. Rosa sabía que la joven enfrentaba una batalla que ni el dinero podía ganar. Un día, al terminar su jornada, Rosa recordó las antiguas recetas de hierbas de su abuela, que juraba tener propiedades curativas. Su corazón palpita con la posibilidad de encontrar algo que pudiera ayudar a Valentina. Con determinación y un poco de ingenio, decidió embarcarse en una búsqueda que la haría enfrentar sus propios temores. «Si tanto sufren, ¿por qué no intentarlo?», se decía a sí misma mientras recorría mercados, preguntando a viejos agricultores sobre aquellas plantas mágicas que habían sanado en el pasado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días más tarde, Rosa finalmente dio con la planta que su abuela tanto había venerado. Con su corazón latiendo con la esperanza, decidió acercarse a Ricardo, aunque la angustia la invadía. ¿Qué podría saber un humilde trabajadora de casas sobre el sufrimiento de un millonario? Cuando se cruzaron, la frialdad de Ricardo en su lujosa vestimenta la hizo dudar. Por un momento, pensó en retroceder, pero la imagen de Valentina lo cambió todo. «¿Por qué no escuchas?», le dijo, balbuceando las palabras que se quedaban atoradas en su garganta. Ricardo, en su dolorosa burbuja de desesperación, le escuchó al principio con desdén, pero a medida que Rosa hablaba con pasión sobre la sabiduría perdida y el amor familiar, algo se empezó a desplazar en él. La tensión se palpaba en el aire. Ha mirado al rostro de esta mujer que había visto limpiar y luchar, comenzó a cuestionar su propia ambición. Su mente estaba en un torbellino. La idea de abrazar un camino más simple lo aterraba tanto como lo atraía. Todo se complicó cuando recibió un mensaje de un médico famoso, un último intento por salvar a Valentina. ¿Realmente podría salir de este laberinto de riqueza vacío y frágil?
Sin saberlo, se asomaba al abismo de su verdadera existencia, cuestionándose si había perdido más que riquezas. Había dejado atrás a su familia. Mientras Valentina jugaba en el jardín, la risa de su hija se mezclaba con el eco de sus decisiones fallidas, marcando la tensión entre todo lo que valoraba y lo que realmente necesitaba. La angustia de Ricardo continuaba creciendo. Cada mensaje del médico lo llevaba más cerca del abismo, pero también lo impulsaba hacia una introspección profunda que nunca antes había considerado. La frustración por no poder ayudar a Valentina y el peso del éxito acumulado comenzaban a reinterpretar su sentido de propósito. En las noches solitarias, cuando el silencio de la mansión se hacía abrumador, miraba el retrato de su hija en el mueble del salón. Allí, Valentina lucía radiante, pero su mirada ahora le devolvía una sombra de culpa. A medida que esos pensamientos se intensificaban, matices nuevos empezaban a emerger sobre su relación con Elena. La presión de cumplir su rol como proveedor lo había llevado a descuidar su papel de padre y esposo. A pesar de las insistencias de ella, siempre había visto a su esposa como una inquietud más que como una aliada en su búsqueda de soluciones. Ahora, en este cambio de perspectiva, sentía cómo comenzaba a cuestionar los cimientos de su vida. ¿Cuándo fue la última vez que la escuché realmente?, se preguntaba, requiriendo de una conexión emocional que había descuidado. El día siguiente, en un momento de espontaneidad, Ricardo decidió llamar a Elena al trabajo. En su voz notó una pizca de sorpresa mezclada con la resignación de quien ha sido ignorado por demasiado tiempo. Dicho contacto inesperado fue el catalizador que necesitaba. Se obsesionó en recuperar esa conexión perdida. «Elena, necesito hablar contigo. Ya no puedo seguir así», confesó con un tono apesadumbrado. A medida que las palabras fluyeron, el peso de sus preocupaciones se entrelazó con las de Elena, dejando entrever una vulnerabilidad inesperada. Paralelamente, Rosa seguía con su propia transformación. La búsqueda de las plantas curativas no solo era un acto de compasión, era un viaje personal hacia su propia identidad. En medio de los mercados, cada conversación se volvía un tejido de admiraciones y conocimientos ancestrales que reavivaban su deseo de superación. Cada hierba que encontraba era una chispa, una lección de vida con la que se reafirmaba en su propósito. Se vio a sí misma comenzando a definir el significado de esfuerzo y sacrificio, mientras los rostros de los ancianos agricultores reflejaban miradas que conocían la lucha diaria. La interacción con Ricardo la hizo cuestionar su propia valía. ¿Qué sabe una simple faccinera? ¿Realmente puedo hacer la diferencia?, se repetía, con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada paso que daba hacia el encuentro con el millonario la acercaba a su propio miedo y a la posibilidad de un camino que nunca consideró. Una tarde, lo inesperado ocurrió. Rosa se propuso acercarse a uno de los médicos que habían tratado a Valentina, aprovechando su nueva red de contactos forjada con esfuerzo. Con una determinación creciente, presentó sus investigaciones sobre hierbas medicinales que podrían complementar tratamientos, impulsada por una fe renovada en lo que estaba intentando lograr. Mientras esto sucedía, Ricardo tomó un paso audaz. Decidió no mantener secretas las preocupaciones sobre la enfermedad de Valentina y sus nuevas dudas sobre cómo había vivido hasta ahora. Convocó a una reunión familiar porque en su interior sabía que estábamos en la antesala de un cambio radical, pero no podía prever cuán fuerte sería ese cambio. El aire en la sala de estar comenzaba a estar impregnado de electricidad emocional. La tensión aumentaba, alimentada por preguntas que necesitaban respuestas urgentes. ¿Podría el amor y la resiliencia de una madre, unidas a la sabiduría de una simplicidad olvidada, ser la clave para salvar a Valentina? Las decisiones en juego se volvían más complicadas. El camino hacia la sanación era nebuloso,
y la incertidumbre puede llegar a ser paralizante. ¿Estamos dispuestos a arriesgarlo todo por lo que realmente importa?, se cuestionó Ricardo mientras los rostros familiares se unían en un potencial para enfrentar lo desconocido juntos, un espacio donde cada voz podría pesar en la balanza del cambio. Pero la respuesta permanecía en la penumbra, suspendida en el aire. Un nuevo amanecer traería consigo revelaciones que transformarían toda la estructura familiar. ¿Serían estas decisiones más valiosas que cualquier tratamiento que el dinero pudiera comprar? La historia apenas comenzaba a desarrollarse. La tensión palpable marcaba el ritmo del cambio, y el momento decisivo se acercaba a grandes pasos. Ricardo se sentó en la amplia mesa del comedor. Las miradas de su familia se posaron sobre él. La preocupación y la esperanza creaban un ambiente tóxico. Había decidido compartir su vulnerabilidad y sabía que era un primer paso que podía alterar sus papeles en la familia. Hoy, más que nunca, debemos ser un equipo, comenzó, temblando ligeramente al ver las expresiones en los rostros que amaba. La idea de que ya no sería el protector infalible lo llenaba de ansiedad. Mientras las palabras se deslizaban de su lengua, cada frase abría un pozo profundo de emociones enterradas. Se sintió como un Lego que trataba de reconstruir su vida pit por pit. Las historias de sacrificio y cansancio fueron las primeras en salir a la superficie. Contó cómo había priorizado su carrera por encima de lo esencial, olvidando el calor del hogar y la inocencia perdida de Valentina. Notó que la tensión se desplazaba de un hombro a otro, como una corriente eléctrica. Los ojos de Elena chisporroteaban de sorpresa. Ella había estado esperando ese momento y su corazón latía con fuerza. Ricardo miró a su esposa y sintió que, aunque había sido moroso en reconocer su desesperación, su voluntad de cambiar podía ser un faro para ambos. «Quiero que trabajemos juntos», continuó, ahora con más firmeza. Un silencio inquietante llenó el espacio. Sin embargo, la reacción de Valentina fue la más conmovedora. «Papá, puedes sentirlo también, ¿verdad? El miedo a perderme», murmuró, su voz temblorosa reflejando la inmensidad de la carga que llevaban. Este intercambio abierto actuó como un catalizador. Todo lo que habían reprimido ahora salía a la luz. En ese momento, Ricardo decidió que no solo necesitaba refuerzo, sino un cambio radical en su enfoque hacia la salud de su hija. Afuera, la vida continuaba como de costumbre, ajena a la tormenta emocional que se estaba gestando en su hogar. Rosa, por su parte, se sentía cada vez más inmersa en su búsqueda de soluciones. Había pasado días cavilando sobre la reunión que tuvo con el médico y los conocimientos adquiridos sobre plantas medicinales. Su mente, un laberinto de dudas y convicciones, le impulsaba a crear un plan que eventualmente podría cambiar el rumbo de Valentina. «El conocimiento es el primer paso hacia la transformación», pensó, cuando comenzó a compartir sus hallazgos con otros. Decidida, contactó a algunos de los agricultores que había conocido en su búsqueda y comenzó a trazar un perfil de una línea de productos naturales diseñados específicamente para apoyar la salud y el bienestar. Pero mientras su confianza crecía, también lo hacía su temor. ¿Qué si todo esto resultara ser un fracaso? ¿Cómo enfrentaría el rechazo? Ese miedo la persiguió, pero también lo consideró un pequeño precio por el potencial rápido que estaba descubriendo. Era como un destello de esperanza en medio de su conflicto interno. La presentación de Rosa estaba en la agenda de la reunión familiar, un plan que podría cambiar el destino de Valentina, y Ricardo lo sabía. Esperaba que el interés de Elena se alineara con la de Rosa en busca de respuestas. Pensar en la posibilidad de que la cura estuviera más cerca de lo que imaginaba lo llenó de un nuevo propósito. Pero, al mismo tiempo, se dio cuenta de cuán estrecho había sido su horizonte, cuántas puertas había cerrado al aislarse en su mundo únicamente material.
La combinación de expectativas y ansiedades se tornaba poderosa. Sin embargo, el camino hacia la verdad no era sencillo. Ricardo no podía predecir cómo su familia recibiría las ideas de Rosa, pero sentía que era un momento clave, uno que, aunque cargado de riesgos, podía abrir nuevas posibilidades. «Estamos dispuestos a arriesgarlo todo por lo que realmente importa», reflexionó de nuevo, mientras constataba que la lucha por su hija se estaba convirtiendo en algo más profundo, un viaje inexplorado hacia la redención personal y familiar. El zumbido en el aire era palpable. Cada segundo que pasaba se sentía como una cuenta atrás que lo acercaba a la verdad. Las decisiones que estaban por venir no solo afectarían la salud de Valentina, sino también la visión de vida que cada uno había construido. Justo entonces, la puerta se abrió y un nuevo invitado hizo su entrada, con un testimonio que podía alterar el futuro de todos. «¿Qué tal si toda esta lucha no es en vano? Tengo algo que contarles», dijo la figura desconocida, y el mundo de Ricardo dio un giro inesperado, desatando una nueva tormenta de posibilidades. Ricardo observó cómo la figura desconocida se acercaba, su corazón latiendo con fuerza. La incertidumbre era abrumadora, pero el bullicio interno de su mente trataba de organizar el caos que esa visita inesperada podría desatar. El hombre, de aspecto cansado, se presentó como Andrés. Con voz cansada pero firme, comenzó a relatar una historia que resonó con cada fibra de la existencia de Ricardo. «Gasté mis ahorros buscando una cura. Gasté tiempo con doctores. Estuve en tratamientos que me prometieron el milagro», dijo, su mirada fija en Valentina, que lo escuchaba con atención. Las palabras atravesaron el aire como un dardo. Era su historia, y a la vez la de tantos otros que se habían sentido atrapados en la desesperación. Mientras Andrés compartía su recorrido, Ricardo reflexionaba sobre su propio camino. Cada palabra que oía resonaba con su propio miedo y la sensación de impotencia que había sentido al no poder salvar a su hija. La idea de haber desperdiciado años persiguiendo una ilusión, de haber encerrado a su familia en una búsqueda materialista, lo atormentó. ¿Acaso había estado igualmente perdido, ignorando la esencia de lo que realmente le importaba? «Descubrí algo que no estaba en los laboratorios», continuó Andrés, como si su confesión pudiera chocar contra la lógica dura de la medicina convencional. La cura estaba en la naturaleza, no en una píldora. Ricardo sintió una chispa de interés en medio de su confusión. ¿Era posible que lo que Rosa había estado investigando fuera más que una mera hipótesis? Andrés hablaba sobre plantas, remedios ancestrales y la sabiduría de quienes habían estado en la tierra, lejos de la vorágine industrial. La convicción en su narrativa ofrecía una luz tenue de esperanza que iluminaba el rostro de Valentina, aunque la sombra de la duda seguía acechando. Ricardo no podía evitar cuestionarse. Había ignorado todo este potencial porque su visión se limitaba a lo convencional. Las ideas comenzaban a entrelazarse en su mente y un propósito nuevo y renovado empezaba a asomar. Era más que un deseo de ayudar a su hija. Era el principio de reconocer su papel como motor de cambios, no solo en su familia, sino en la concepción de su propia vida. Cada decisión que tomamos, cada paso que damos hacia desconocido, puede llevarnos a la libertad, pensó con determinación. En ese momento, sintió que debía dar un paso más. La información de Andrés podría ser el complemento vital que necesitaban. Aún así, la responsabilidad que sintió era abrumadora, pues debía encontrar el equilibrio entre la ciencia y la fe, la razón y la esperanza. Era hora de tomar acciones más allá de sus temores. Esa búsqueda de soluciones podría ser la clave para restablecer la conexión entre él y su familia. La presión aumentaba y el tono de la conversación giraba rápidamente hacia el futuro.
Si estás listo para romper con los patrones que te han limitado, podrías descubrir lo que realmente importa, concluyó Andrés, dirigiendo su mirada al núcleo de la incertidumbre que había estado empujando a Ricardo a un abismo. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Elena lanzó un comentario revelador que cuestionó la realidad de lo que estaban a punto de hacer. ¿Estamos dispuestos a arriesgar lo que tenemos por algo tan incierto?, dijo, la incredulidad en su voz resonando en la sala. Esa pregunta planteaba un dilema ético que nadie pudo ignorar. El clima familiar cambió bruscamente. Ya no se trataba solo de Valentina. Las decisiones que se coagulaban en el aire amenazaban con abrir grietas en cada una de sus conexiones. Ricardo sintió el peso de los ojos de su familia sobre él, esperando una respuesta que podría definir su rumbo. ¿Es el miedo a lo desconocido suficiente para mantenernos en la mediocridad?, se preguntó a sí mismo, recordando las preguntas que habrían dado sentido a su búsqueda. La tensión se palpaba en cada rincón de la habitación. El temido momento estaba cerca, y con él una decisión que podría alterar el delicado tejido familiar. Deslumbrado por la posibilidad y la incertidumbre, Ricardo respiró hondo, logrando que cada segundo se alargara entre la expectativa y la confrontación inminente. Así, las palabras de Andrés habían sembrado la semilla para una reflexión profunda, planteando que quizás había otros caminos, y que se requeriría más que valentía para dar el siguiente paso. El momento de la verdad se acerca, pensó, mientras el eco de la incertidumbre resonaba en su mente. Sería el tiempo de romper con las estructuras anteriores. La habitación permanecía sumida en un silencio profundo, como si las palabras de Elena hubieran tejido un velo entre ellos, haciendo que el aire se tornara denso. Ricardo se sintió atrapado entre el miedo y la esperanza, entre lo conocido y lo desconocido. Esa indecisión pesaba sobre sus hombros, una losa que podía aplastarlo o liberarlo. Decidido a no dejar que el miedo dominara su pensamiento, comenzó a explorar dentro de sí. ¿Qué significaba realmente arriesgar lo que tenían? Para él, significaba enfrentarse a los fantasmas que lo habían atormentado. Reconocer que había fallado en proteger lo más valioso para él, su familia. Por un instante imaginó el dolor de perder a Valentina y el horror de no haber hecho todo lo posible por intentar salvarla. Todo se basa en elecciones, reflexionó, asimilando la responsabilidad que había evitado durante tanto tiempo. La elección que ahora tenía por delante podía hacerlo caer en el abismo de la irrelevancia o llevarlo hacia la transformación. ¿Damos un salto de fe? ¿Y si la naturaleza es la respuesta?, murmuró, sintiendo que sus palabras eran las primeras piedras en la construcción de un nuevo camino. La inseguridad lo doblegó por un momento, pero su determinación lo sacudió. Debo actuar. No puedo simplemente dejar que otro día pase sin intentarlo. Una chispa de acción se encendió en su interior. Ricardo se giró finalmente hacia Valentina. ¿Qué piensas? ¿Deberíamos explorar esto tal como lo ha hecho Andrés?, preguntó, buscando no solo su aprobación, sino también su respaldo emocional. La mirada de su hija era un reflejo de su propia lucha. Ella asintió sutilmente, sin pronunciar palabra, pero su mirada transmitía una mezcla de miedo y esperanza. El futuro parecía un terreno en blanco, lleno de incertidumbre. Durante años habían estado atrapados en ciclos de tratamientos y medicamentos, atrincherados en la rutina de la desesperanza. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, la idea de un cambio genuino comenzaba a parecer tangible. Ricardo se volvió hacia Andrés, sintiendo que su historia había encendido una luz en su camino. ¿Por dónde comenzamos? Quiero aprender, quiero actuar, declaró, su voz resonando con una firmeza renovada. Andrés sonrió.
La fatiga de su semblante parecía suavizarse. Lo primero es abrir la mente. Debemos empezar a investigar, a conectar con quienes han estado en esta búsqueda. Tu hija podría beneficiarse de métodos que quizás nunca antes considerarías. Las palabras resonaban en medio del escepticismo, pero al mismo tiempo alimentaban su curiosidad. Ricardo sentía que cada paso que daba lo acercaba a la esencia de lo que realmente importaba: el bienestar de Valentina y su familia. Las horas de diálogo y duda se convertirían en investigaciones, acciones, esfuerzos compartidos. Mientras comenzaban a trazar planes cada vez más concretos, la realización de que había estado en un ciclo de pasividad lo abrumó. La culpa comenzaba a transformarse en determinación. Voy a ser el catalizador de este cambio. No puedo dejar que la inercia me defina, se prometió a sí mismo, sintiendo la presión del pasado desvanecerse lentamente. Sin embargo, tras la euforia inicial, un nuevo horizonte de desafíos se vislumbraba. ¿Y si fracasamos? La voz catastrófica de su mente surgió inesperadamente, pero con cada pregunta una resolución más fuerte emergía. El verdadero fracaso sería no intentar, no adentrarse en lo desconocido cuando el futuro de su familia estaba en juego. El grupo, ahora enfocado y decidido a emprender un camino nuevo, seguía discutiendo las posibilidades, pero el nerviosismo de Ricardo no desapareció. Su mente se agitaba entre la emoción de lo que podría ser y la presión de la incertidumbre. El tiempo seguía avanzando, y él sabía que esta decisión era solo el inicio de pruebas que pondrían a prueba no solo su compromiso, sino la unidad familiar. De repente, un mensaje emergió en su móvil, interrumpiendo sus pensamientos. «Ricardo, hemos tenido respuestas sobre los tratamientos que investigabas. Quiero hablar contigo, pero será complicado». Un nuevo nivel de complejidad se añadía a su ya tumultuosa situación. Ricardo se quedó mirando la pantalla, sintiendo el aliento atrapado en su garganta. Era evidente que esta búsqueda, lejos de ser simple, podría llevarlos al borde de decisiones aún más difíciles. ¿Sería ese el desafío que los haría trascender su sufrimiento o el comienzo de una nueva decepción? El eco de sus pensamientos se resonaba con fuerza. La verdad, a menudo, se revelaba de las formas más inesperadas. Ricardo respiró profundamente, tratando de calmar la agitación que lo invadía. El mensaje le había dado un vuelco a todo lo que había comenzado a construir en su mente. Cada palabra resonaba con una mezcla de expectativa y temor en su interior. Había comenzado a soñar despierto con un futuro en el que su hija pudiera recuperar su salud. Pero ahora las posibilidades se expandían en direcciones poco familiares y arriesgadas. ¿Qué complicaciones podrían surgir de esto? ¿Qué tipo de respuestas puede tener alguien que acaba de entrar a esta búsqueda?, se preguntó, enfrentando la creciente tirantez en su pecho. Sabía que cualquier avance era una espada de doble filo. Cada descubrimiento conllevaba la posibilidad de nuevas expectativas, pero también la carga del fracaso. «Debo prepararme», pensó. En ese momento decidió que la pasión por encontrar respuestas debía ir acompañada de una estrategia clara. Comenzó a trazar mentalmente una lista de preguntas que quería formular, entendiendo que cada conversación sería crucial. La idea de hablar con esta persona, que había recorrido un camino paralelo al suyo, lo llenó de adrenalina. Tal vez habían encontrado algo que podría cambiar el rumbo de Valentina, algo que ninguna consulta médica había aportado. Sin embargo, el escepticismo seguía presente en su mente. ¿Quién es? ¿Por qué sería diferente esta vez?, reflexionó. En un espíritu de proactividad, Ricardo se dedicó a investigar más sobre el remitente del mensaje. No era suficiente con esperar una respuesta. Necesitaba entender el contexto, la experiencia previa de esta persona en la búsqueda de alternativas. A través de su móvil,
Comenzó a buscar información, a profundizar en temas relacionados con tratamientos y personas que habían desafiado diagnósticos médicos convencionales. Mientras recopilaba datos, también se dio cuenta de que había estado ignorando su capacidad para influir en la situación. ¿Por qué había supeditado tantas decisiones a médicos y especialistas sin plantear preguntas importantes? En su afán por proteger a Valentina, había dejado de lado su voz interna, el instinto que lo había llevado a actuar en el pasado. Así, decidió que no podía seguir siendo un espectador en el juego de la enfermedad de su hija. Debía convertirse en su protagonista, un defensor inquebrantable. Acordó una reunión con la persona del mensaje. El simple acto de programar una llamada lo empoderó de manera palpable. Al pensar en ello, sintió cómo la energía se movía dentro de él, la determinación iba en aumento. Sin embargo, la inseguridad volvió a asomarse. ¿Qué sucedería si las respuestas fueran desalentadoras? ¿Sería capaz de soportar otra decepción? Se cuestionó, pero el vacío en el estómago que sentía no equivalía a la ansiedad por el resultado. Era la percepción del cambio, el indicio de que estaba listo para enfrentarse a lo desconocido que lo estaba empujando hacia el futuro. Decidido, la noche anterior a la reunión, se sentó en el borde de su cama y reflexionó sobre todos sus miedos, anotando sus pensamientos en un cuaderno. Hoy me convierto en mi propia voz. Debo ser capaz de formular las preguntas correctas, aunque me asuste el potencial de las respuestas. Se repitió. El día de la llamada llegó y su corazón latía con fuerza. Se sentó en su escritorio, organizando sus notas, como un estudiante que se prepara para un examen decisivo. Finalmente, tomó el teléfono y marcó el número. Mientras esperaba que la conexión se estableciera, la adrenalina corría en su sistema. La voz al otro lado, aunque algo temblorosa, era clara y firme. «Ricardo, estoy aquí para ayudar. Lo que tengo que decirte podría cambiar todo lo que creías saber sobre el tratamiento». Una mezcla de esperanza y aprensión cruzó por la mente de Ricardo al escuchar esas palabras. Era el inicio de un nuevo capítulo en su vida, uno que podría llevarlo desde la oscuridad hacia la luz, o estrellarse contra la realidad de sus limitaciones. Sus expectativas, ahora nacidas del deseo de proteger a su hija, daban paso a un nuevo dilema también. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por aquellos que ama? ¿Está preparado para escuchar la verdad?, preguntó la voz. Esa era la pregunta que lo desnudaba de su inocencia, revelando un profundo dilema personal. Enfrentarse a lo que podía no ser lo que esperaba. En ese instante, Ricardo supo que cada decisión que tomara, a partir de ese momento, podría redirigir su vida y la de Valentina en un sentido irrevocable. Sin embargo, el futuro que había soñado comenzaba a cobrar forma a través de esos primeros pasos, a medida que se acercaba la hora de descubrir el camino hacia su verdad. La voz del desconocido resonó en la mente de Ricardo como un eco persistente, repleto de promesas y advertencias. Cada palabra se instaló en su conciencia, creando una tensión palpable entre la esperanza y el miedo. Escuchar la verdad, pensó, mientras sus manos tensaban el teléfono, como si se aferrara a un salvavidas en medio de una tormenta. «Quiero saber». «Estoy listo», respondió, intentando infundir determinación en su voz. Las palabras salieron con un temblor que no pudo evitar, pero la resolución empezó a llenar los espacios vacíos de su ser. En su mente, un mar de preguntas se apilaba, cada una más apremiante que la anterior. Lo que descubrí te llevará a una red de tratamientos que no son convencionales, pero que pueden ofrecer esperanza en lugares donde parece que no hay ninguna. Empezó la voz, dejando caer las palabras como piedras en un estanque. Tu hija, Valentina, necesita algo más que los enfoques tradicionales. Lo que hay fuera de la medicina convencional puede ser lo que marque la diferencia.
A medida que el hombre hablaba, Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué significa esto para mí, para Valentina? La línea entre la lógica y la emoción se difuminaba. Se dio cuenta de que esa búsqueda no solo implicaba respuestas sobre el tratamiento de Valentina, sino también un recorrido hacia su propia verdad, el reconocimiento de que había estado paralizado por el miedo. Mientras la conversación avanzaba, el desconocido compartió casos de personas que habían tomado decisiones drásticas, explorando terapias alternativas y tratamientos experimentales. Había relatos de familias que habían arriesgado todo, que habían encontrado nuevas esperanzas en libros olvidados y tratamientos menospreciados. A cada historia, el corazón de Ricardo se encendía un poco más. La voz del hombre era un catalizador, un espejo de su propia lucha interna por encontrar la valentía. «¿Pero hasta dónde estoy dispuesto a llegar?», se preguntó en un momento de introspección. Este cuestionamiento se convirtió en el centro de su realidad. La angustia por el bienestar de Valentina había estado a punto de consumirlo y ahora, de repente, había un camino que se extendía por delante de él. Ricardo se propuso no solo encontrar respuestas, sino también transformar la forma en que enfrentaba los desafíos. Mientras su mente corría por sus posibilidades, se dio cuenta de que había dejado de ser un mero espectador en la historia de su hija. El diálogo continuó, y cada frase caló hondo en su espíritu. Programaron un encuentro para explorar las alternativas en profundidad, algo inusual en el mundo médico en el que había estado atrapado. Al cerrar la llamada, se sintió renovado, como si hubiera saltado al abismo con la esperanza de encontrar un paracaídas oculto en la oscuridad. En los días siguientes, Ricardo dedicó su tiempo a explorar todas las posibilidades que ahora se extendían ante él. Leyó estudios sobre tratamientos alternativos, conectó con grupos de apoyo en línea y buscó a expertos que pudieran darle nuevas perspectivas. Así, paso a paso, comenzó a reconocer una fuerza interna que hasta entonces había permanecido latente. Cuestionar, descubrir, actuar. Esa se convirtió en su nueva mantra. Sin embargo, una sombra de duda lo acompañaba. A medida que se sumergía más en el mundo de tratamientos no convencionales, se preguntaba continuamente si estaba eligiendo lo correcto. Cada decisión parecía cargada de potenciales consecuencias, no solo para él, sino para Valentina. Fue en el silencio de una noche insomne, sumido en pensamientos, cuando un rayo de claridad le atravesó la mente. La búsqueda no era tan solo sobre encontrar un tratamiento, sino sobre recuperar su rol como padre, como protector capaz de incluir a su hija en cada decisión, sin importar cuán aterrador fuera el camino. El teléfono sonó, dándole un sobresalto, y al mirar la pantalla vio el número del desconocido. Instantáneamente, la adrenalina se disparó por todo su ser. La conversación que había tenido anteriormente cambiaba por completo. De repente, sentía que el telón estaba a punto de levantarse para revelar una nueva dimensión en su viaje. «Ricardo», comenzó la voz, y en ese momento supo que estaba a punto de escuchar algo que podría cambiar todo una vez más. «Debo advertirte sobre algo que podría complicar las cosas». Las palabras del hombre le enviaron un escalofrío por la espalda, y Ricardo entendió que la verdad que tanto buscaba podría no ser lo que esperaba, llevando su compromiso y valentía a un límite que jamás había imaginado. La voz del desconocido continuó con un tono grave, cargado de un peso inconfundible. «Hay una comunidad que se opone ferozmente a estos tratamientos no convencionales. No están dispuestos a permitir que otras alternativas vean la luz. Te aconsejo que te prepares para lo que estás a punto de enfrentar». Ricardo sintió que un frío recorría su cuerpo.
La adrenalina seguía fluyendo, pero ahora se mezclaba con una inquietud insidiosa. La idea de que había fuerzas que tratarían de obstaculizar su búsqueda le provocaba un desasosiego que no podía ignorar. ¿Qué tipo de resistencia puedo esperar?, preguntó, sabiendo que cada respuesta podría ser un espejo de sus temores. Confrontaciones, críticas, tal vez intenten desacreditarte, respondió la voz con una calma inquietante. Pero recuerda, muchas veces quienes protestan son los que más temen el cambio. Lo que estás haciendo podría cambiar muchas vidas, incluida la de tu hija. Ricardo cerró los ojos por un momento, intentando absorber cada palabra. La lucha por Valentina se estaba convirtiendo en un desafío mucho más amplio. No era solo el bienestar de su hija lo que ahora estaba en juego. Era su propia valentía y la verdad del mundo de las posibilidades que había comenzado a explorar. Durante las siguientes semanas se sumergió en la investigación. Cada nuevo descubrimiento parecía abrir puertas a realidades que nunca había considerado. En foros de pacientes y terapeutas alternativos, encontró historias de transformación. Ricardo, antes aturdido por el miedo, empezó a experimentar un crecimiento personal que iluminaba su mente. Se sentía cada vez más empoderado, convencido de que tenía algo que aportar. Participó en encuentros de grupos de apoyo y aprendió a comunicar su visión sobre los tratamientos alternativos. Cada presentación frente a personas que compartían sus preocupaciones alimentaba su determinación. En esos espacios, pronto se convirtió en un referente, una voz de coraje entre quienes buscaban desesperadamente una salida. Esa transformación lo caló hondo. Por primera vez, entendió que su papel iba más allá de ser solo un padre. También podía ser un líder, un defensor de la esperanza. Sin embargo, no todo fue un camino claro. A medida que avanzaba, las críticas comenzaron a intensificarse. Algunos amigos y familiares se mostraron escépticos, cuestionando sus decisiones y su nuevo enfoque. ¿Cómo puedes arriesgarte tanto cuando hay tratamientos avalados por la ciencia?, le preguntaban. Cada cuestionamiento calaba profundo, sus dudas resurgiendo en la penumbra de su mente. Un día, tras una reunión tensa con amigos que no comprendían su búsqueda, se sentó a meditar. Cerró los ojos y se permitió sentir la vulnerabilidad que solía evitar. Una oleada de emociones le inundó, angustia, pero también resistencia. Había un propósito tan fuerte que ya no podía dar marcha atrás. A través de la niebla de la incertidumbre emergía una versión de sí mismo que nunca había conocido. Le reveló a Valentina sus planes, su búsqueda. Para su sorpresa, ella sonrió con una fe inquebrantable. «Papá, nunca te he visto con tanta fuerza. Estoy contigo en esto». Esa respuesta fue el empujón que necesitaba. El miedo empezó a desvanecerse, reemplazado por una convicción renovada. Salió decidido a enfrentarse a la resistencia que amenazaba su camino. Pero en un giro inesperado, esa noche, encontró un mensaje anónimo en su correo electrónico. El contenido era inquietante y lleno de advertencias sobre su búsqueda. Tu familia podría estar en peligro si sigues este camino. Más allá de los tratamientos alternativos, hay cosas que no comprendes. Detente. Ricardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Acaso había subestimado los riesgos de su búsqueda? ¿A qué se estaba exponiendo realmente? La batalla por la salud de Valentina se había transformado en una lucha por la verdad misma, y ahora la línea entre el deber como padre y el enfrentamiento contra fuerzas externas se tornaba difusa. Se daría cuenta pronto de que la lucha no era únicamente por Valentina, sino por su propia esencia, la que había quedado atrapada por mucho tiempo en el temor. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por ella? La nueva ruta estaba marcada por la incertidumbre, y ahí, en la encrucijada, un dilema aún más grande se presentaba ante él.
Ricardo se mantuvo despierto durante la noche, revisando el mensaje anónimo una y otra vez, tratando de descifrar sus implicaciones. Las palabras, envolventes y amenazadoras, resonaban en su mente. Después de todo lo que había pasado, preguntarse si estaba cometiendo un error lo atormentaba. La siguiente mañana el aroma del café recién hecho le despertó de su introspección. Valentina estaba sentada en la mesa, mirando por la ventana con cierta melancolía. Se sentó a su lado y tras una breve pausa, ella rompió el silencio. «Papá, ¿estás bien?» Su voz era suave pero cargada de preocupación. Ricardo sabía que no podía permitir que su confusión se interpusiera entre ellos. «Estoy aprendiendo, Valentina. A veces el camino es incierto, pero tengo que seguirlo». Le contó sobre su investigación, sobre las voces que había escuchado y los cambios que consideraba necesarios. Valentina le sonrió, pero su mirada no abandonaba la ventana, como si vislumbrara un futuro nublado. Esa tarde decidió acudir a una conferencia sobre tratamientos alternativos. Era un evento donde se presentarían testimonios de éxito de pacientes que habían optado por métodos no convencionales. Ricardo comprendía que el conocimiento colectivo podría servir tanto para estrechar vínculos como para fortalecer su determinación. El auditorio era pequeño, con un aire de camaradería que casi le dio un atisbo de esperanza. Cuando se sentó, el presentador empezó a hablar sobre experiencias de transformación, y a medida que las historias se desplegaban, Ricardo sentía que cada relato tocaba fibras de su propia lucha. Personas que habían estado en su situación ahora alzaban la voz con confianza, compartiendo su gratitud por haberse atrevido a explorar nuevas rutas en la salud. Sin embargo, entre los aplausos, una mujer se levantó e interrumpió la charla. ¿Y qué pasa con los riesgos? Hay estudios que demuestran la efectividad de los tratamientos tradicionales. ¿Por qué arriesgarse? Su pregunta arrastró una ola de murmullos en el público. La tensión fue palpable. Ricardo se sintió atrapado entre la necesidad de defender su camino y el contexto de temor que se durante la intervención. La verdad era que la resistencia a la que había sido advertido no solo era un concepto abstracto, era un arquetipo con múltiples rostros. Consciente de esto, levantó la mano y después de recibir permiso para hablar, se dirigió a la audiencia. Entiendo las preocupaciones, pero también creo en el poder de buscar alternativas, sobre todo cuando lo convencional no ha funcionado. Si permitimos que el miedo nos detenga, ¿qué oportunidades estaremos dejando pasar? Su voz resonó con una autoridad que sopló un aire fresco a la sala. Los murmullos disminuyeron y la mujer lo miró con sorpresa. Se sintió más fuerte, no solo por defender su punto de vista, sino por el impacto que sus palabras podían tener. Al finalizar la conferencia, varios asistentes lo abordaron agradeciéndole su valentía. Había comenzado a formar un espacio donde su búsqueda contundente podía florecer. Esa noche, mientras Valentina dormía, revisó de nuevo el mensaje anónimo. «Hay cosas que no comprendes», se repetía. Las palabras lo inquietaban, pero también lo impulsaban a profundizar. Su búsqueda no podía ser superficial, y la elusividad de los peligros solo lo empujaba a explorar capas más profundas de conocimiento. Inmediatamente se adentró en investigaciones sobre la historia de aquellos que habían sido descreditados por la comunidad científica al proponer alternativas audaces. Quería encontrar un hilo, una conexión que pudiera guiarlo a través del terraplén de su dilema. La mañana siguiente, preparado para tomar acción, encontró una conexión online con un investigador que había sido hostigado por sus creencias. Tal vez podían unir fuerzas, tal vez la verdad conjunta podría ser su mejor defensa. Pero algo en su interior,
una chispa de intuición. Le decía que el camino iba a ser más peligroso de lo que había anticipado. Ricardo no pudo ignorar el escalofrío que le recorrió el cuerpo al pensar en el enfrentamiento que podría surgir. La lucha por la verdad lo llevaría a descubrir no solo su propio potencial, sino también los límites de su convicción. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a Valentina? La búsqueda de respuestas apenas comenzaba y en la penumbra de su camino el eco de las advertencias resonaba más fuerte que nunca, dejando una pregunta crucial. ¿Podría soportar el peso de la verdad que estaba a punto de desvelarse? El camino hacia la transformación de Ricardo no fue sencillo, pero a medida que el temor se desvanecía, se iba forjando un nuevo sentido de propósito. Después de semanas de resistencia, había tomado finalmente la decisión de enfrentar el desafío que tendía a desestabilizar su vida, arriesgando no solo su tranquilidad, sino también el bienestar de Valentina. Cuando se decidió a investigar más a fondo el mensaje anónimo y a dialogar con el investigador despreciado, su corazón latía con fuerza. Pero esta vez no era solo miedo, era la anticipación de un cambio radical. El encuentro con el investigador fue revelador. Ricardo descubrió un mundo de posibilidades, donde la ciencia y la sabiduría ancestral se entrelazaban. El experto le explicó cómo algunas plantas medicinales habían servido de base a tratamientos efectivos, aunque ignorados por la medicina convencional. Así como tú, he sido amenazado por aquellos que temen el cambio. Pero la verdad siempre encontrará su camino, le dijo el investigador, y en ese momento Ricardo sintió una llama encenderse en su interior. Esa sabiduría resonaba dentro de él. Estaba preparado para ser el portador de la nueva verdad que su hija necesitaba. La conexión que estableció con este experto le permitió avanzar en su búsqueda de soluciones. Juntos diseñaron un enfoque que combinaba tratamientos convencionales y alternativas naturales. Este nuevo conocimiento le brindó no solo claridad, sino también confianza. Comenzó a participar en foros y conferencias, donde compartió su experiencia, recibiendo un apoyo renovado de personas que también habían tomado decisiones difíciles para sus seres amados. Valentina, quien lo había observado desde la distancia, se sintió inspirada por su dedicación y pasión. La niña, antes abatida por la enfermedad, comenzó a participar en su propio proceso de sanación. Con el tiempo, Ricardo notó cómo su hija experimentaba mejoras significativas, su risa regresaba y cada vez que compartían un momento juntos, la esperanza se reformulaba entre ellos. «Papá, creo que podemos hacerlo», le decía Valentina, y esas palabras se grababan en su memoria, empujándolo a seguir adelante. Con cada paso que daba, Ricardo superaba sus antiguos miedos, desafiando los límites que una vez pensó inquebrantables. La resistencia que enfrentó de amigos y de la comunidad médica se convirtió en un trampolín hacia su convicción. Se dio cuenta de que en su búsqueda de la verdad no estaba solo. Muchos otros también buscaban caminos alternativos a la sanación. Así, creó una red de apoyo, donde diversas familias compartieron sus historias, creando un espacio cálido y esperanzador. El momento culminante de su transformación llegó cuando, finalmente, logró una reunión con un grupo de especialistas dispuestos a considerar el enfoque holístico que había enmarcado junto al investigador. Presentó su caso ante ellos con una claridad y determinación que sorprendieron a los asistentes. Lo que hemos vivido es un testimonio de que el amor y la perseverancia pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas, defendió, sintiendo la energía vibrante en la sala. Las respuestas que recibió no fueron solamente afirmativas, también abrió puertas a un tratamiento innovador que integraba elementos alopáticos con alternativas medicinales. La emoción llenó el aire, y cuando salió de esa reunión,
El peso de los fracasos previos pareció aligerarse. Había conseguido validar su búsqueda, su osadía había sido recompensada y ahora podía caminar con la fe renovada en que estaba haciendo lo correcto por su hija. El viaje hacia la sanación de Valentina fue largo y lleno de pruebas, pero la conexión construida entre ellos se fortaleció. Ricardo se dio cuenta de que no solo había buscado una cura para su hija, sino que también se había encontrado a sí mismo en el proceso. La imagen de un padre protector se había transformado en la de un líder capaz de inspirar a otros, a desafiar la normatividad, a arriesgarse a buscar respuestas más allá de lo establecido. A años luz de su antiguo yo, las profundas lecciones de amor, valentía y el poder de cuestionar preceptos lo llevaron a una posición de luz en su hogar y en la comunidad. Valentina, resplandeciente y llena de vida, representaba el triunfo de la unión de su familia. En una tarde cálida, mientras compartían risas en el jardín, Ricardo reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. Había aprendido que, a pesar de los obstáculos, los sueños se construyen con persistencia y fe. No había vuelto a sentir la desesperación y el desaliento de antes. La vida seguía mostrándose como un lienzo en blanco y ambos estaban listos para pintar su futuro juntos, en armonía y fortaleza. La conclusión de su historia no se limitaba a la salud de Valentina. Era un testimonio de transformación personal, un viaje que lo había llevado a convertirse en un defensor de la verdad y la resiliencia. Ricardo entendió que aunque el camino estaba lleno de desafíos, había logrado salir adelante, guiando a su familia hacia un nuevo y vibrante capítulo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse estas historias emotivas que impactan vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo e impulsar nuestro mensaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten esa chispa de inspiración. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.